la existencia de Dios. Sin ti el sol no brilla más. La dimensión religiosa caracteriza al ser humano purificadas de la superstición. Las expresiones de la religiosidad humana manifiestan que existe un Dios creador, un Dios verdadero. La dimensión religiosa del ser humano caracteriza al ser humano desde sus orígenes, purificados de la superstición debido, en definitiva, a la ignorancia y el pecado. Las expresiones de la religiosidad humana manifiestan la convicción de que existe un Dios verdadero, un creador, del cual dependen el mundo y nuestra existencia personal. Sí es verdad que el politeísmo ha acompañado muchas veces de la historia humana. También es verdad que la dimensión más profunda de la religiosidad humana y de la sabiduría filosófica han buscado la justificación radical del mundo y de la vida humana en un único Dios, fundamento de la realidad y el cumplimiento de nuestra aspiración a la felicidad, como lo dice el catecismo en el numeral 28. A pesar de su diversidad, las expresiones artísticas, filosóficas, literarias, etc., presentes en la cultura de los pueblos, a todas las comunas, a todas les acomuna la reflexión sobre Dios y sobre los temas centrales de la existencia humana. La vida y la muerte, el bien y el mal, el destino último y el sentido de todas las cosas. Como estas manifestaciones del espíritu humano testimonian a lo largo de la historia, y se puede decir que la referencia a Dios pertenece a la cultura humana y constituye una dimensión esencial de la sociedad y de los hombres. La libertad religiosa representa, por tanto, el primero de los derechos y la búsqueda de Dios. El primero de los deberes, todos los hombres por su misma naturaleza y por obligación moral, están obligados a adherirse a la verdad una vez conocida. La negación de Dios y el intento de excluirlo de la cultura y de la vida social y civil son fenómenos relativamente recientes, limitados a algunas áreas del mundo occidental. El hecho de que los grandes interrogantes religiosos y existenciales permanezcan invariables en el tiempo desmiente la idea de que la religión esté circunscrita a una fase infantil de la historia humana, destinada a desaparecer con el progreso del conocimiento, y el cristianismo asume cuanto hay de bueno en la investigación y en la adoración de Dios manifestada históricamente por la religiosidad humana, desvelando sin embargo su verdadero significado, lo de un camino hacia el único y verdadero Dios que se ha revelado en la historia de la salvación entregada al pueblo de Israel y que ha venido a nuestro encuentro haciéndose hombre en Jesucristo, es decir, el Verbo encarnado. Vengo ante ti, herido. De las criaturas materiales a Dios, ese es otro punto que deberíamos de considerar. El intelecto humano puede conocer la existencia de Dios acercándose a Él a través de un camino que tiene como punto de partida el mundo creado y que posee dos itinerarios: las criaturas humanas y la persona humana. Aunque este camino haya sido desarrollado especialmente por autores cristianos, los itinerarios que, partiendo de la naturaleza y de las actividades del espíritu humano, llevan hasta Dios.
han sido expuestos y recorridos por muchos filósofos y pensadores de diversas épocas y culturas. Las vías de la existencia de Dios también se llaman pruebas. Y nosotros tenemos pruebas de esas vías de la existencia de Dios. No en el sentido que la ciencia matemática o natural da a este término, sino en cuanto a argumentos filosóficos convergentes y convincentes que el sujeto comprende con mayor o menor profundidad dependiendo de su formación específica, como lo dice el Catecismo Católico Romano en el numeral 31. Que las pruebas de la existencia de Dios no puedan entenderse en el mismo sentido de las pruebas utilizadas por las ciencias experimentales se deduce con claridad el hecho de que Dios no es objeto de nuestro conocimiento empírico. Cada vía hacia la existencia de Dios alcanza solamente un aspecto concreto o dimensión de la realidad absoluta de Dios. El del específico contexto filosófico en el cual la vía se desarrolla, partiendo del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede llegar a conocer a Dios como origen y fin del universo, como lo refleja el Catecismo Romano en el numeral 32. La riqueza y la inconmensurabilidad de Dios son tales que ninguna de estas vías por sí misma puede llegar a una imagen completa y personal de Dios, sino solamente a alguna faceta de ella: existencia, inteligencia, providencia, etc. Entre las llamadas vías cosmológicas, una de las más conocidas son las célebres 5 vías, elaboradas por Santo Tomás de Aquino, que recogen en buena medida las reflexiones de filósofos anteriores a él. Para su comprensión se precisa conocer algunos elementos de metafísica. Las primeras 2 vías proponen la idea de que las cadenas causales, paso de la potencia al acto, paso de la causa eficiente al efecto, que observamos en la naturaleza, no pueden proseguir en el pasado hasta el infinito, sino que deben apoyarse en un primer motor y sobre una primera causa la tercera. Partiendo de la observación de la contingencia y limitación de los entes naturales, deduce que su causa debe ser un ente incondicionado y necesario. La cuarta, considerando los grados de perfección participada que se encuentran en las cosas, deduce la existencia de una fuente para todas estas perfecciones. Y la quinta vía, que habla Santo Tomás de Aquino, observando el orden y el finalismo presentes en el mundo, consecuencia de la especificidad y estabilidad de sus leyes, deduce la existencia de una inteligencia ordenadora que sea también causa final de todo. Estos y otros itinerarios análogos han sido propuestos por diversos autores, por diversos lenguajes y distintas formas, hasta nuestros días. Por tanto, mantienen su actualidad, aunque para comprenderlos es necesario a partir de un conocimiento de las cosas basadas en el realismo, en contraposición a formas de pensamiento ideológico, y que no reduzcan el conocimiento de la realidad solamente al plano empírico y experimental, es decir, evitando el reduccionismo ontológico. Así que el pensamiento humano pueda, en definitiva, ascender de los efectos visibles a las causas invisibles, que es una afirmación del pensamiento metafísico.
El conocimiento de Dios es también accesible al sentido común, es decir, al pensamiento filosófico espontáneo que ejercita todo ser humano como resultado de la existencia existencial de cada uno. La maravilla ante la belleza y el orden de la naturaleza, la gratitud por el don gratuito de la vida que nos da todos los días el Señor, el fundamento y la razón del bien y del amor que nos ha entregado para amarnos los unos a los otros. Este tipo de conocimiento también es importante para captar a qué sujetos se refieren las pruebas filosóficas de la existencia de Dios. Santo Tomás, por ejemplo, decía, termina sus 5 vías uniéndolas con la afirmación, y esto es lo que todos llaman Dios. El testimonio de la Sagrada Escritura, por ejemplo, en Sabiduría 13, 1 al 9, Romanos 1, 18 al 20, Hechos 17, 22 al 27, y las enseñanzas del magisterio de la Iglesia Católica confirman que el intelecto humano puede llegar hasta el conocimiento de la existencia del Dios creador, partiendo de las criaturas, como lo dice el Catecismo en el inciso 36, en el numeral 36 al 38. Al mismo tiempo, ya sea la Escritura, ya sea el magisterio, advierten que el pecado y las malas disposiciones morales pueden hacer más difícil este reconocimiento. Así que hay pruebas muy contundentes. Según la Iglesia Católica, en el Catecismo Romano, hemos entendido que la dimensión de Dios sí existe. Él es la fuente de vida. Por eso es la pregunta, ¿la existencia de Dios? ¿Dios existe realmente? Claro. Hay pruebas científicas, si es que la quieren tomar por así, pero también hay pruebas filosóficas que enfocan todo lo relacionado y la existencia del gran Dios que fue el creador de la tierra y de los cielos, y sobre todo a ti mismo, hermano, que tú eres obra de Dios.